Silencio. Bien, vamos a empezar nuevamente con el tema de sensores y actuadores. Para ello, Nicolás, ¿qué es un sensor? No. Marbella, ¿qué es un sensor? Dispositivos que convierten magnitudes físicas o químicas a electrónicas. Bien. Antes de convertir, va a detectar las magnitudes físicas o químicas y la va a transformar en qué, Balcán? En señales eléctricas. En señales de tipo eléctrico. Bien. El día de hoy vamos a ver el sensor TPS. Ya están trabajando en su actividad. Bueno, ¿qué es un sensor TPS, Rubén? Las siglas TPS hacen referencia al término en inglés Throttle Position Sensor, es decir, al sensor de posición del acelerador de los vehículos. Okay. Aquí tengo múltiple admisión. ¿Y lo hay? Aquí ya estamos en modelo full injection. En vehículos carburados, este era múltiple admisión. Y aquí ¿qué iba? ¿El qué? Carburador. El carburador. Y el carburador se encarga de hacer, digo se encarga porque todavía existe la mezcla o preparar la mezcla aire-combustible. Vehículo full injection ya no tenemos carburador, tenemos un reel de inyectores o un inyector, depende del sistema de inyección, y tenemos un cuerpo de aceleración. Eso ya no es carburador, eso se llama cuerpo de qué? Cuerpo de aceleración. Aquí está. Tiene la misma forma, casi físicamente se parece igual, pero bueno, cambia totalmente el funcionamiento. En un vehículo carburado no tenemos sensores, no tenemos actuadores, no tenemos parte electrónica, únicamente todo casi es mecánico. Lo regula resortes, lo regula varillaje, etc. Pero aquí ya tenemos un ¿qué? Un cuerpo de aceleración. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer el cuerpo de aceleración? Bien, el cuerpo de aceleración lo que hace, permite únicamente el paso de aire, no el paso de combustible, el paso de aire. Bien. ¿Sí ven? A ver si alcanzan a ver. Por ahí tantito la luz. Bien, aquí hay una papalota. Aquí. ¿Ya vieron? ¿Sí la ven hasta allá? Papalota cerrada, papalota abierta. Bien. Cuando la papalota se apertura cuando entra el paso de aire. Cuando la papalota está cerrada, pues obvio, no el paso de aire, ¿no? Bien, pero entonces nosotros tenemos que calcular cuánto aire entra a mi vehículo por medio de múltiple admisión, y entonces donde va a entrar la función de ¿qué? Del sensor TPS. El sensor TPS es un sensor potenciómetro. Es un sensor potenciómetro de una resistencia variable. Es decir, ahorita les explico. Para que un vehículo encienda, un motor encienda, ¿qué necesito? Combustible, oxígeno y espacio. Y el oxígeno se encuentra presente en el aire. Entonces, si yo no tuviera el paso de aire, ¿qué va a hacer? No va a arrancar. Entonces, muy indispensable que tenga el paso de aire. Para ello, vuelvo a repetir, lo permite la mariposa. Vehículos, esto, ejemplo, calculando que sea como un 2002. Tenemos una mariposa del acelerador. ¿Y quién mueve la mariposa? La mariposa la mueve un chicote. Y el chicote va conectado al pedal del acelerador. Es decir, cuando yo piso el pedal, jalo el chicote jala esta parte y se mueve la mariposa. Permite el paso de aire. Pero bueno, ¿quién va a medir el ángulo de la mariposa o la posición de la mariposa? La va a medir el sensor TPS. Aquí va. Este es mi cuerpo de aceleración. Este es donde jala el chicote. Y aquí tengo mi sensor TPS. En la imagen que hay al lado del sensor, válvula jack y jack. Ya sé. La válvula jack. Ya. Una válvula jack, válvula bypass o válvula de control de aire en ralentí, ¿verdad? Profe,
usted mencionó que esto permite el paso del aire. Sí, siempre y cuando pise el acelerador. Pero si yo no piso el acelerador, que es normalmente cuando lo arranca, o Romina, tú cuando arrancas un vehículo le pisas el acelerador a fondo. No, ¿verdad? Tú vueltas. No, lo arranco, ya después le piso cuando voy a avanzar. Pero mientras lo arranco, pues lo piso el acelerador, ¿no? Hay quienes sí, ¿no? Porque son locos, ¿no? Pero bueno, no lo piso. Y si no lo piso, la papalota está cerrada. ¿Y quién permite el paso de aire? La válvula jack. La válvula jack es un actuador. Ella va a permitir paso de aire siempre y cuando esté en ralentí o en marcha mínima. ¿Y qué es el ralentí o la marcha mínima? La marcha mínima es la marcha más baja a la que puede estar un motor sin que se apague. Es decir, el límite inferior. Si yo bajo más de lo permitido, ¿qué va a pasar? El motor se va a apagar. Entonces la marcha mínima es donde se puede mantener el vehículo sin que se apague. Y en la mayoría de los vehículos es de 850 revoluciones por minuto a 900 revoluciones por minuto. Si está más de ese rubro, ¿qué quiere decir? Que ya está más acelerado o está más bajo, si corre el riesgo de que se apague. Bien, vuelvo a repetir. ¿Quién permite el paso de aire? Válvula IAC, válvula bypass o válvula de control de aire en ralentí. Y el término ralentí es un término que ocupa Volkswagen para referirse a la marcha mínima, la marcha más baja. Bien, ella permite el paso. Cuando ya pisa el acelerador, ya entra en función, entra a trabajar con el TPS. Entonces, una falla, si el vehículo arranca y se apaga, pudiera ser también en la válvula jack. Claro, no vamos a estar adivinando, para eso siempre tenemos que hacer ¿qué? Un diagnóstico. Un diagnóstico, siempre digo un diagnóstico. Bien, el sensor de... ¿Tiene una pregunta por ahí? Bueno, el sensor TPS es un sensor tipo potenciómetro con una resistencia variable. Esto es mi términos generales, ¿qué es? EMI. ¿Qué es? ¿Qué es este rosa? ¿La puedo ver? ¿Qué es OIA? Es la computadora. Cuando decimos PCM nos referimos a Power Train o Power Control Module, que viene siendo computadora del motor. Entonces ya viene aquí, tiene el cuadro, tiene la sigla que es computadora del motor. Y de este lado tenemos mi sensor. ¿Cómo va a funcionar? Bien, aquí tenemos una señal que se va a llamar señal de o voltaje de referencia. ¿Por qué la referencia? Porque es el voltaje que le manda la computadora a mi sensor. No le manda 12, le manda 5. De un lado tenemos una masa. Y si ven, aquí lleva una flechita. Y aquí una flechita que está en qué? Sentido contrario al voltaje de referencia. Esto es lo que se le conoce como señal. Señal de referencia o voltaje de referencia. Perdón, sí, señal de referencia. Léele, por favor. El sensor de posición del acelerador TPS es un potenciómetro eléctrico de resistor variable con una amplia variedad de modelos. El sensor envía una señal de voltaje a la computadora indicando la posición del acelerador y la señal se incrementa cuando se abre el acelerador. Bien. Tenemos voltaje recibido de la computadora, voltaje 5 voltios, tenemos una resistencia variable, de acuerdo a la posición que movamos aquí en el acelerador, se va a incrementar o a decrementar el voltaje y ese voltaje se va a empezar como una señal que va a llegar a la computadora. Entre menor sea el voltaje, la computadora interpreta que está en marcha mínima. Cuando aumenta el voltaje, la computadora detecta que la resistencia está en aumento. Baltasar. Cuando el motor está encendido y estando en marcha mínima, el sensor TPS produce un voltaje que oscila entre 0.5 a 0.9 voltios al estar cerrada la mariposa del acelerador. Al pisar el acelerador para acelerar el motor, la mariposa del acelerador se abre, provocando que el sensor TPS genere un voltaje mayor que el que estaba generando cuando estaba cerrada la mariposa. Es más grande la abertura de la mariposa, más grande el voltaje generado y suministrado a la computadora. Bien, aquí se cumple lo que dice Marbella.
convierto, transformo la magnitud en variables eléctricas, que aquí va a ser en caso un voltaje. Cuando la mariposa está cerrada voy a tener un voltaje de cuánto desde 0.5 a 0.9 voltios. Y eso es de ley. Si ustedes llegan a tener un vehículo y el TPS tendrá 1.3, ejemplo, ¿qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir? Está abierto. ¿Esa qué? Está muy bien Está por encima del rango establecido, ¿no? Entonces, pudiera haber que hay un problema. Siempre, y en la práctica se los digo, un TPS bien tiene que ser abajo de 1 voltio. Si es arriba de 1 voltio, ese TPS no funciona. O puede haber otro problema ahí, como usted que tiene un corto positivo, un corto negativo, bueno, un diagnóstico, pero siempre debe estar en marcha mínima menos de 1 voltio. ¿Sí? Y ya vamos pisando el acelerador y va aumentando el voltaje. Es decir, aquí piso, de este lado hay una varilla y esta varilla, si ven, pasa acá y aquí va a mover el potenciómetro. El potenciómetro, y esa señal va a ser enviada aquí, a mi computadora. Pedal a fondo, el voltaje va a llegar 4.5, 4.8, porque es mentira que llega así. En la práctica ya lo he hecho y no hay un TPS que llegue a 5 voltios, ¿no? Por lo mucho llega a 4.5, 4.3, 4.8, va a depender del vehículo, pero cuando pisa el acelerador a fondo el voltaje tiene que aumentar. Y les puedo decir un tip que yo les doy, lo que hago para ver que el TPS está bien, pues con el escáner, TPS o papalota sin pisar, menos de 1 voltio. Piso al acelerador a la mitad, debe marcar alrededor de 2.2, 2.3. Y lo piso a fondo y tiene que marcar 4.5, 4.6, etc. Más o menos así. Tener un voltaje de referencia. Ese balón TPS está funcionando correctamente. Bien. Y sigue el otro punto. ¿Cómo funciona, cómo trabaja? TPS lee la magnitud, en este caso la entrada de aire, la cantidad de aire que va a entrar a mi múltiple emisión y esta va a entrar a la vez al motor. El TPS va a mandar una señal a quién? A mi computadora motor, así a mi PCM, y PCM tiene un subordinado, en este caso actuador, inyector, de acuerdo a la señal que manda el TPS a la computadora, él va a decir cuánto combustible necesito inyectar para que mi mezcla sea geométrica, o sea, dentro del parámetro establecido. Es decir, que si yo piso el acelerador a fondo, la computadora que le va a decir inyector que inyecte poco, que inyecte mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito más mezcla. Así funciona. ¿Me explico? Vamos bien hasta acá. Preguntas. Vuelvo a repetir todo. Papalota cerrada, ¿quién la mide? TPS, papalota abierta igual TPS. Cuando está cerrada, ¿quién permite el paso de aire? Válvula jack o válvula bypass. Cuando ya piso el acelerador, lo mide el TPS, potenciómetro con una resistencia variable, manda la señal a la computadora manda señal a mi inyector y le dice cuánta mezcla necesito o cuánta combustible inyectar. Y aquí en el inyector no varía la presión, porque el inyector lo que le varía la presión es el regulador. El inyector no inyecta más o inyecta menos. Sí, se pudiera decir que sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo es la señal que le manda la computadora al inyector? Únicamente le dice que esté más tiempo abierto o más tiempo cerrado. ¿Me explico? Que la presión en el ring del inyector siempre va a ser la misma. No va a aumentar. No porque tú aceleres en el vehículo va a decir que la bomba aumenta la presión de la bomba. Salvo que tenga una manguera vacía en el diafragma del sistema de red de inyectores, pudiera ser que sí, pero no es mucho. Entonces la presión siempre es la misma. ¿Cómo inyecta más? Porque está más tiempo abierto. Pero en este caso milésima de segundo, pero esa milésima de segundo hace que inyecte más, porque aquí la inyección es atomizada. Bien. Ahora vamos a escanear un vehículo. Este es un Fiesta. Bien, paso número 1, ¿qué vamos a hacer? Identificar el conector O2 o la interfaz. ¿Qué parte es esta, Marbella? ¿Qué parte del vehículo es esta? El
Está debajo del volante. Debajo del volante, es correcto. La mayoría de los vehículos vienen debajo de la columna de dirección, debajo del volante. Algunos vienen en la consola o algunos vienen en la guantera, pero la mayoría vienen acá. Hablando de OBD2, muy importante precisar que esto es OBD2. Y OBD2 no se refiere únicamente al conector, se refiere al protocolo, bien, al software que estamos aquí incluyendo. Recuerden que estos softwares son de acuerdo a las número de emisiones que se establecieron y cambiaron normas. A partir del 96 es OBD2 para todos los vehículos. Pero no me refiero únicamente al conector, porque por ahí un alumno compró un escáner y dice, profe, este me sirve para checar el 987. No. Oiga, pero es que le pongo adaptador. No se trata de adaptador, se trata del protocolo que vamos a leer. Entonces, OBD1 o OBD2 cambió totalmente. No se trata de escáner. Salvo que si es un coche que sea 2000, pero no tenga conector OBD2, ahí sí podemos poner un adaptador. Pero siempre y cuando el protocolo es OBD2. No me refiero a conector, me refiero al protocolo. O sea, las normas OBD2. Equipo de diagnóstico. Aquí tenemos el escáner, conectamos el equipo de diagnóstico. ¿Qué más? A ver, Marbella, ilumíname. Bueno, para entrar al escaneo se necesita un BIN que viene en la tarjeta de circulación. Ajá. Lo aplicas y pues te va a mandar los errores del vehículo. Bien. El BIN, muy bien, es un número de identificación que viene del vehículo. Viene tanto país de fabricación, año, carrocería, motor, muchos datos. Pero viene una serie de números y letras. Entonces esa viene en la tarjeta de circulación, pero en el vehículo también viene ¿qué? En la parte del parabrisas, ¿no? Y algunos vehículos en la puerta, abres la parte donde viene, en la parte de al lado donde checan la presión de aire, ahí también viene. Entonces lo vas a necesitar, depende del equipo de diagnóstico que tengas. Este escáner tiene un detector automático de BIN, como algunos que no lo necesitan, algunos tienen que saber datos mínimos, como qué coche es. O sea, como si yo, por ejemplo, digo Berta, es Ford. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces tienes que saber ese dato mínimo, que si es Berta, que si es la Nissan, que si es motor 1.6. Ejemplo, que si digo Jetta, que si es Jetta de qué es, de la Chevrolet. No, ¿verdad? De la Volkswagen. Son datos mínimos que tienen que ser Jetta, Volkswagen, 1.2, transmisión automática, manual. Son datos básicos que te pide el escáner. Bueno, pero bueno, este detecta automáticamente. Ya tengo el BIN. Ahora, para que se comunique mi escáner con mi computadora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Switch, mostrarse. Abrir el switch, poner la llave en posición de on, grábenselo bien. No quiero que en la práctica propia, que no entre, aquí sí todos los pasos que mencionó. Hijo, no estás abriendo el switch o no pones la llave en posición de on. Tiene que estar la llave en posición de on para que exista la comunicación con la computadora. Bien, y le vuelvo a repetir, me regreso a este punto. Hay escáner, ese se alimenta automáticamente, tiene su cargador, pero hay uno que se alimenta automáticamente ¿de quién? De mi conector. Para que encienda necesito ¿qué? Tener voltaje. Y mencionamos que un voltaje muy importante es el 16, que es positivo, y una masa negativa en el 4. Entonces esos son básicos. Y hay escáneres que se alimentan de acá. Y si no tienen esos voltajes, no van a prender. Y ahí te das cuenta que hay un problema. Pero ejemplo, si hay un escáner que no se alimenta de ahí, o sea que prende como la tablet que manejó Maravilla en la exposición, que no necesita alimentación porque es Bluetooth, y no entra, ¿qué va a pasar? Estás ahí todo el día, que no entra, y puede ser por un voltaje que le falta al conector OBD2. Bien. Colocarla ya en posición de on. Switch abierto. Y aquí vamos a identificar el módulo que queramos escanear. Normalmente los escáneres ya son muy fáciles de usar. Aquí yo les mencionaba, sí depende, sí y no. Depende del escáner, pero también depende únicamente del mecánico que lo vaya a trabajar, porque te puedes tener un buen escáner, pero si no sabes interpretar los valores, pues te va a quedar muy corto, ¿no? Y si tienes un escáner sencillo, como el que maneja Baltasar, pero sabes identificar los valores, pues puedes sacar los fallos, ¿no? De hecho, yo había visto un meme que dice, ¿cuánto le debo de escaneo? 800, y le enseñan al escáner, ¿qué?
que cuesta más barato el escáner que el escaneo, ¿no? Pero bueno, es que eso ya va a depender de qué, de qué tipo de escáner. Este es un LM37, ¿no? Estos son Bluetooth. Yo les recomiendo, es bueno. Sabiendo interpretar valores, no pasa nada. Esto es muy, es para códigos genéricos, es decir, códigos universales en todos los vehículos. Este escáner anterior ya es para códigos específicos, o sea, propios de la marca, tanto genéricos como específicos. Bien, identificamos el módulo que queramos escanear. En este caso, como estoy hablando de TPS, el módulo que quiero escanear es el módulo de qué? De motor, o la computadora del motor. Si quisiera escanear un sensor de la transmisión, ¿a qué módulo recurro? ¿A qué módulo me voy? Al TCM. Recuerden, si quiero escanear un módulo de la carrocería, ¿a cuál falta? Al BCM. Si quiero escanear un módulo de qué? Del freno, ABS. Bien, entonces aquí me voy a PCM. Me voy a PCM. Bien. Este no tenía falla de TPS. ¿Tiene una falla de qué? Es ajena al TPS, pero bueno, esa es la falla que me marcó, ¿no? En su momento. Aquí dice que hay falta de explosión detectada en cilindro 2. Puede ser ocasionada por qué. La falla o misfire puede ser ocasionada por qué. Por una bujía, puede ser ocasionada por un cable de bujía. Si es bobina independiente, por una bobina, por un inyector, por un cableado, puede ser múltiples factores. Bien. O sea, aquí dice, pero bueno, la ventaja es que aquí te dice que es el cilindro 2, pero bueno, no estamos checando esta falla. Vamos únicamente entramos para ver qué código viene. Bien, vamos al cuadro de instrumentos. Esto es muy importante que se le digo por qué. Porque hay vehículos y lo básico, como todo mecánico, escaneamos, nos aparece un sensor y vamos y cambiamos. Eso es lo básico y lo que hace la mayoría, y me incluyo, alguna vez lo he hecho. Pero depende de tus conclusiones. Pero bueno, marca un sensor. Ejemplo, marca el TPS. No quiere decir exactamente que sea el TPS. O hay vehículos, los más modernos, me ha pasado algunos, incluso no tiene código. No hay código, pero existe una falla. ¿Dónde la vas a interpretar? En el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos con el flujo de datos o valores en vivo es un apartado que trae el escáner. Ahí te va a venir todos los parámetros o los voltajes, las posiciones de apertura, retardo de chispa de todos los sensores. Y en este caso me metí al cuadro de instrumentos flujo de datos del quién? Del TPS, porque es el que me interesa, es el que estoy checando. Y si ven, el voltaje está en qué? 0.94 voltios, no llega a un voltio. ¿Y esto es en qué? En marcha mínima, en la marcha más baja. No me está engañando el profe, tiene razón. Aquí cae un vehículo y dice que en marcha mínima está en 0.94 voltios. Aquí, bueno, este es el rango que marcó, pero yo le dije que siempre y cuando esté debajo de un voltio, quiere decir que está correcto. Ahí está. Y aquí tenemos una gráfica donde vemos el voltaje. A fondo, 4.5 a 5 voltios. En este llegó a 2.3. No llegó así. Pero bueno, está dentro del rango. A lo mejor no le puse el acelerador a fondo, a lo mejor me faltó un pedacito, ¿no? Pero bueno, en este no había falla. Únicamente lo escaneamos para ver los valores gráficos. Y aquí vemos que la gráfica va aumentando el voltaje. ¿Ya vieron? Marcha mínima, menos de un voltio, va pisando el acelerador, tiene que aumentar el voltaje. Y ejemplo, ya tú pisas el acelerador y ves que lo pisaste a fondo y llega máximo 1.5. ¿Qué quiere decir ahí? Que no sirve el sensor. Puede ser que no sirve el sensor, que hay un problema, ¿no? No vamos a decir, ciertamente no sirve. Vamos a hacer unas pruebas antes de, pero siempre pues hay un problema, no está dentro de los parámetros, ¿no? O si lo arranco y está en 2.5, ¿qué quiere decir? Que está muy acelerado. Dato muy importante, me ha pasado
Me ha pasado. Vehículos que llegan con una falla que está muy acelerado o dicen de repente se acelera y lo escaneas y no hay códigos. No hay código, pero te vas al flujo de datos y estás en marcha mínima y el voltaje está así. La computadora no te pregunta a ti cómo tienes el pedal, si lo tienes pedaleando a fondo, si lo quieres meter, se basa en qué? Se basa en los valores que le manda el TPS. Y si el TPS le dice que está en 2.13, ¿qué quiere decir? Que está exactamente, podría ser 3/4 o más de la mitad pisado el acelerador. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a inyectar más mezcla, ¿no? O hay una descompensación porque realmente no está entrando la mezcla, pero sí está entrando más combustible. Va a fallar, va a tironearse, va a apagarse, puede estar acelerado, ¿no? Entonces es muy importante saber los valores. Por eso yo digo, pueden tener el mejor escáner, pero si no saben los valores, pues vamos a chapear. Y pueden tener un cambio muy sencillo, pero si saben los valores, con eso la armamos, ¿no? Bien, aquí viene una medición múltiple. Esta la vamos a checar ya en la práctica. Ya la vamos a checar en la práctica con el TPS afuera. Esta la vamos a ver después, pero únicamente aquí vamos a ver que la resistencia esté variando siempre y cuando estemos viviendo aquí esta parte. Esa parte la vamos a ver que es la varilla de la papalota de acelerador y tiene que variar la resistencia. Eso lo vamos a ver en la práctica. Códigos de falla. P0123, sensor TPS por alto voltaje, puede ser por bajo voltaje, puede haber varios códigos. Esto lo vamos a ver más después. En un DTC o un Data Trouble Code, la primera letra te va a indicar qué sistema estamos viendo. En caso de P es powertrain, es motor. En caso de C es chasis. En caso de B es carrocerías y en caso de U es red de comunicación. Y para mí los códigos, bueno, los códigos que me causan dolor de cabeza son los códigos de comunicación, no porque no pueda, sino que son más, tienen que hacer mucho más pruebas como osciloscopio. Bueno, tienen que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Bien, entonces antes de pasar a esto, vamos a resumir esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Múltiple ignición. ¿Qué entra por ahí? Aire. Vehículos carburados, ¿qué entra? Pedro. ¿Qué entra? En el múltiple ignición. Vehículos carburados. ¿Qué entra, Ros? Romina, ¿qué entra? Carburados. Emi, ¿qué entra? Che. Rafael. Oigan, la mezcla. Quiero que se lo hagan bien. Vehículos carburados, entra la mezcla. Aire, combustible. Vehículo full inyección, ¿qué entra? Aire, nada más. ¿Quién distribuye el combustible? Los inyectores. Y los inyectores, en su caso, va a depender del sistema, van a ir colocados en el múltiple de admisión de acuerdo al número de cilindros. Puede ser un inyector por cilindro. Profe, pero hay inyectores, me ha tocado que hay cuerpos de generación que lleva un inyector. Es correcto. Depende del tipo de inyección. Estoy hablando de un sistema multipunto o multipuerto, de un inyector por cilindro. Pero hay también sistemas que llevan el cuerpo de aceleración y aquí en el cuerpo de aceleración llevan un inyector. Ese se llama sistema TBI o Throttle Body Injection, inyección directa en el cuerpo de aceleración. Es decir, independientemente que entre aire, también entre combustible, como el tipo carburador, pero ya no lo hace mecánicamente, lo hace electrónicamente. Lleva el TPS, le lleva la válvula de jack y lleva el inyector. Normalmente eso se ve en las Astro. Bueno, se veían en las Chevy. La Chevrolet va normalmente, y digo, bueno, no se ven porque todavía llevan los inyectores aquí y pueden llevar uno o dos inyectores. También en los vehículos Chevy, los pequeños, los compactos, también llevan un inyector.
Y una característica de esos inyectores, los multipuntos, es que la presión de la bomba de gasolina es menor. Y el inyector multipunto, la presión de la bomba es mayor. Bien. Entonces, vehículo carburado, aquí entra la mezcla aire-combustible, llega a mi cámara de combustión y se empieza a quemar. Vehículos de cuerpo de aceleración, aquí únicamente entra aire, siempre y cuando sea sistema multipunto, porque lleva un inyector por cada puerto de inyección. Sistema TBI lleva el cuerpo de aceleración y lleva el inyector directamente en el cuerpo de aceleración. Y sistemas GDI o GDI ya no llevan el inyector en el múltiple de emisión. Lo llevan directo, ¿dónde? En el cilindro. Lo llevan directo en el cilindro, así como la bujía, lo llevan directamente en el cilindro, en la cámara de combustión. Ahí son los sistemas GDI. Pero esos sistemas son un poquito más complejos. No me refiero al difícil, sino que requiere mantenimiento más específico, más a su fecha. ¿Por qué? Porque al estar expuesto a la combustión se genera hollín, y el hollín se queda en el inyector y se tapa y el ore se queda pegado. Entonces, si no le das el mantenimiento a la fecha que deben ser, luego para lubricarlo es un rollo. Bien, aquí tenemos un TPS. Aquí va un chicote, aquí atorado. El chicote va en el pedal. Piso el pedal, jalo el chicote, mueve esto, lleva una varilla interna, muevo la papalota de este lado lleva otra varillita aquí, o la misma que sale acá, se camita el TPS, registra la posición del acelerador y manda señal a mi PCM y ya calcula la inyección que debe suministrar el inyector. Hasta ahí vamos bien. Pero bien, ahora vamos a venir a los TPS, salud, o al cuerpo de aceleración electrónico, Rubén. Sensor TPS de 4 cables. El sensor de TPS de 4 cables de un sistema de control electrónico de cuerpo de aceleración es de lo más novedoso que existe, pues elimina la necesidad de una válvula IAC. Sí. Aquí ya no tenemos válvula jack. Profe, poco a poco apenas estoy digiriendo y ya me porque ahora ya no lleva jack. Bien, casi viene la tecnología. Ya vamos a tener también la electrónica, ¿no? Bien, entonces aquí ya no llevo jack. Ya no llevo jack. Entonces, profe, me dice que ya no llevo jack, pero ya no tengo pensado el acelerador a fondo. ¿Quién permite entonces el paso de aire? Bien, es un módulo electrónico, le conoce como TAC, o un módulo de engranaje, es decir, es igual, pero acá, bueno, aquí tiene un sensor TPS, acá puede llevar una parte electrónica que son granitos y resortes y etcétera, que van a ser controlados o gobernados por la computadora y tienen una señal para ralentí, para la marcha mínima. Quiere decir que cuando mi vehículo, yo no esté pisando el acelerador a fondo, ¿qué va a hacer? Él va a aperturar la mariposa del acelerador, es decir, la va a abrir un poquito, la va a abrir en un promedio de 5% de abertura. ¿Me explico? Al abrirla al 5% ya va a permitir el paso de aire y ya no se va a apagar el vehículo. Pero eso, ¿quién lo gobierna? La computadora, es la que lo regula. 5% aproximadamente en todos los vehículos. Entonces, si yo tengo una falla que el vehículo se apaga, ¿a dónde voy? Flujo de datos y veo que la papalota esté en 5%. Si la papalota está en 15, está muy abierta. Si está en 0, justamente está algo mal. Entonces ya ahí voy sabiendo ya tengo los valores, ya puedo escanear y ya puedo diagnosticar que está mal. Aquí ya no llevo jack. La jack se pudiera ser que va integrada dentro del módulo. ¿Cómo dijo que se llamaba? TAC. Cuerpo electrónico. Se llama cuerpo de aceleración electrónico. Y para ello, aquí ya vamos a tener, bueno, eso va a depender, porque hasta aquí puede haber cuerpo de aceleración electrónico con chicotes, todavía puede haber.
y me ha tocado ver los Matiz o otros vehículos que tienen cuerpo, pero todavía tienen chicote. Pero aquí ya venimos, y ahora vamos evolucionando, y ahora ya no tenemos chicote. Ahora tenemos sensor APP. Sensor APP que trabaja en conjunto con el actuador TAC. Este sensor. ¿Y qué es el APP, Josué? Aceleración, pedal. El sensor APP está montado en el cuerpo del pedal del acelerador de los sistemas de control de cuerpo de aceleración electrónica. El sensor APP convierte el movimiento del pedal del acelerador y de su posición en 2 o 3 señales eléctricas, según lo marque el diagrama de encendido electrónico. APP, acelerador, pedal position, etc. Electronic Throttle Control. Sí. ¿Cómo va a trabajar esto? Este es un sensor, es lo mismo que el que vimos anteriormente, es un potenciómetro. Bueno, que hay también un efecto Hall, pero la mayoría es potenciómetro. Es lo mismo que el que vimos anterior, es un potenciómetro, únicamente que va a ir ya integrado ¿dónde? En el pedal del acelerador. Llevamos un potenciómetro acá y normalmente trae dos. Uno para identificar el bajo voltaje y uno para checar el alto voltaje. Oye, Por lo tanto, en el conector del sensor APP hay 6 cables. Señal de referencia 1 desde el PCM 5 voltios. Señal del sensor 1 variable de 0 a 5 voltios y más aún. Señal de referencia 2 desde el PCM 5 voltios. Señal del sensor 2 variable de 5 a 0 voltios y más a 2. bien, al igual que en el TPS anterior, es lo mismo, sino que aquí llevamos que dos TPS dentro de qué? Dentro de los sensores. Tenemos la masa, igual, tenemos la señal de 5 voltios y tenemos la señal de retorno, la que va a regresar a la computadora. Simplemente aquí tenemos dos. ¿Por qué? Porque el electrónico como que tiene una señal de respaldo. Si detecta que una señal no concuerda con la otra, ya genera un problema. ¿Me explico? Como que tiene dos posiciones. Porque yo lo he pensado. A mí me pasó en su momento. Profe, usted dice que la computadora no te pregunta en qué posición está. Él se basa en señales de referencia, voltajes. ¿Qué tal que el sensor del pedal no sirva y marque que esté en 4 y baja a 100 de hora, a 100 por 100 kilómetros por hora? Y si detecta que está acelerado, ¿qué va a hacer? Y por más que tú bajes el acelerador o frenes, como que va a haber, puede tener un accidente ahí, ¿no? Por eso lleva una señal de respaldo, otro TPS para ir checando esas señales que coincidan. Una es menor, una checa del bajo voltaje y una de voltaje, decimos una que cuando tú le pisas el acelerador marca de 0, de un voltaje a 5 y la otra es decreciente, o sea, baja de 5 a 1. A 1. O sea, como que se interpretan las dos y esas dos mandan señales a quién. Mandan señales a quién. A la computadora. Y la computadora va a mandar señal a quién. A mi cuerpo de aceleración o cuerpo de aceleración electrónico. Ya vieron, aquí ya no tengo chicote, aquí es sensor. En el pedal llevo dos sensores que a la vez hacen uno, o sea, dos potenciómetros que se convierten en un solo sensor. Sensor APP. Sensor APP detecta la posición en la que yo tengo el pie, la posición en la que yo tengo pisando el acelerador. Manda señal a mi PCM y mi PCM va con quién, con su subordinado, pudiera decir, con su actuador. ¿Y qué hace el actuador? Rafael. Ventajas. Permite variar la relación entre la posición del acelerador y la altura de la mariposa con multitud de posibilidades. Fácil acoplamiento del control de velocidad de crucero, reducción de los tirones durante el funcionamiento del motor, permite controlar de mejor manera las emisiones contaminantes, posibilita una mayor suavidad en el funcionamiento para los vehículos equipados con cambio de marchas automático e integración del control electrónico en la
centraliza la gestión del motor. Ok. Ventajas en la parte electrónica siempre van a decir que son muchas. Y es porque yo se lo he compartido, la industria automotriz va avanzando. Como ahorita ya vienen los híbridos, ya todos los electrónicos. Y dicen que por el nivel de emisiones, ya va, depende de. En lo personal, yo prefiero los antiguos. Los gachas. Sí, electrónica, pero electrónica hasta 2012. De 2012 para abajo. Ya ahorita tenemos sensores que tenemos que transmisiones TCG, tenemos que la Power Chip, tenemos CBT, tenemos cuantas cosas. Que no estoy diciendo que sea mal, sino que los mantenimientos a veces son más específicos. No podemos salirnos tanto como los antes. Y son más costosos, la verdad. Entonces, tener un vehículo no representa, por ejemplo, pues, ¿quiere vehículo sin dinero? Sí, ¿por qué? Porque los mantenimientos que le debes dar. Bien. Dato muy importante. ¿Qué pasa con esto? Como son electrónicos, se ensucian. No, bueno, no porque electrónicos, se ensucian porque por el uso. Pero hacer electrónicos con una basurilla que se atore en el cuerpo de aceleración, ya va a variar la señal. Y al variar la señal, va a fallar el vehículo. Y como aquí no quiere decir que todos los mexicanos, pero algunos no le damos servicio de acuerdo a los kilometrajes específicos, ¿qué va a pasar? Se llena de impurezas, de suciedad, y eso va a ocasionar que el vehículo falle. Entonces, muy importante, y no quiero decir que nada más el cuerpo de aceleración electrónico, todos los vehículos se deben dar un mantenimiento de acuerdo a lo que marca el fabricante. Y en caso de el tag o el cuerpo de aceleración electrónico, cuando está sucio, falla. Y una de las fallas es que no arranca o arranca y se apaga. ¿Por qué? Porque aquí ya ven, aquí hay un espacio. Esta es la parte de la carcasa y aquí es la papalota. Pero ven, aquí hay un espacio. ¿Ya lo vieron? Por aquí pasa el aire. Yo les mencioné que aquí, como ya no llevo jack, ¿qué va a pasar? Tiene que estar aperturado al 5% o suelo. ¿Sí? Y si estuviera aquí suciedad, ¿qué va a pasar? La poquita apertura que tiene el paso de aire se va a disminuir. Y entonces, si no entra aire, ¿qué va a hacer? Se va a apagar, no enciende. Así de fácil. Entonces, por eso debe seguir. En el otro, llevaban a jack, a muerte podía estar sucio, pero si la jack estaba limpia, no pasaba nada. Que también la jack se debe lavar, ¿no? Pero acá, mucho más cuidado. Tengo que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque no va a arrancar el vehículo. Y aquí tengo uno limpio. ¿Con qué limpiamos esto, Edgar? Bien, hay son líquidos específicos para limpiar esto. En este caso se llama CarboClean, ¿no? O cuerpo limpiador de cuerpo de aceleración electrónico. O limpiador de carburador, se ocupa el mismo. Muy importante, el CarboClean no es para todos los elementos, porque hay unos que quieren limpiar el MAP o el MAP con CarboClean. No, va a depender. Para MAP, para sensores que tienen diferentes, de abajo tienen sus diferentes líquidos para limpiar. No lo puedes lavar con agua porque general ¿no? Bien. Pero bueno, vamos a un punto importante. Cuando eran de chicotes, como en este caso, y que no son de cuerpo de aceleración electrónico, tú desmontas el cuerpo, lo manipulas, mueves la papalota, lavas, lo colocas y no pasa nada. Pero en esto, no en todo, pero sí en un 80% del vehículo, si tú manipulas la mariposa, se cambia de posición. Se pierde la posición en la que estaba antes de quitarla. Es decir, compositor adaptador, la computadora registra el momento en que se quedó, la posición, y tantito que lo muevas, cuando tú lo colocas, ya no concuerda con la de la computadora. Ya no concuerda y va a haber una desvariación. Es decir, que cuando tú lo laves y lo coloques, puede hacer esto, que arranque y se apague, o se acelera a fondo, o esté variando, esté oscilando, que esté rum, rum, y ya no empareja el vehículo.
¿Pero por qué si nada más la ve? Ok, porque lleva una posición. ¿Y qué hacen muchos mecánicos? Muchos. Y aquí sí quiero enfatizar, por eso yo le digo, porque ustedes deben hacerlo bien y porque deben cobrar bien. Porque tú vas a cualquier taller y para no meterse en problemas lo que hacen es que abren el switch, pisan el acelerador, como es electrónico, lo mueve la computadora y al moverlo lo lavan ahí puesto. O sea, no lo manipulan con los dedos, lo abre aquí en la computadora pisando el acelerador a fondo, siempre cuando te abierto el switch, lo lavan. Pero ¿qué pasa con toda esa necesidad? ¿A dónde va? Al motor, a la cámara de combustión. Entonces no tiene caso que tú laves tu cuerpo de aceleración ahí si toda esa necesidad se va a ir a los cilindros. Eso es hacer una cochinada. Entonces la idea es quitarlo. Pero ¿por qué no lo quitan mucho? Tiene miedo de Bien, un dato muy importante se lo quiero compartir. Se descalibra, ¿cierto? Se pierde la posición. Pero para eso tenemos equipo diagnóstico. Y se lo voy a decir como se lo dijera a un usuario. Como mecánico decimos programar. Porque ¿qué suena más fácil? Bueno, ¿qué suena más costoso? A ver, ¿te voy a programar tu vehículo o te voy a calibrar el vehículo? Programar. Suena como que más caro, ¿no? Entonces, cuando llega el cliente, le decimos, es que para lavar ese cuerpo de aceleración, después que lo lave tengo que programarlo. Y al decir que lo voy a programar, voy a cobrar más. Pero si tú le dices, voy a hacer un aprendizaje o una calibración, no suena tan caro. Entonces, bueno, lo que se hace realmente se llama un aprendizaje. Un aprendizaje del cuerpo de aceleración. Ese es un nombre correcto, no es programación. Se programa en la computadora, ya vi otro módulo, pero aquí se llama un aprendizaje. Es decir, vincular nuevamente el cuerpo de aceleración con la posición de la computadora. Pero eso no lo hago yo, lo hace el equipo de diagnóstico. Y claro está, préstame tu sensor, Balta, que ese no lo voy a hacer con este. Con este de 200 pesos no lo voy a hacer. Esto sí me sirve para el código genérico, pero para hacer ya aprendizaje o restablecer valores no lo voy a hacer con esto. Por ello, es que una buena afinación o un buen servicio de mantenimiento bien hecho va a ser un poco más costoso. Es decir, que si tú vas a un taller, por ejemplo, y te dicen, no, te cobro tanto, o sea, muy barato. Oye, porque ahí no está bien. Ahí te están haciendo algo feo. Y quiere decir alguno, no, pues que tampoco porque diga que cobran caro quiere decir que lo haga. Pero bueno, yo le comparto. La metodología que yo ocupo es que realice el trabajo, tomo fotos y se lo mando al cliente. De ahí, de esa manera me ganó la confianza de que lo estoy haciendo. Aquí dice, como dice aquí, Emi, programación, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Josué? Ajuste de la mariposa. Aquí no dice programar, dice ajuste. Ajuste. ¿Quieren saber para reiniciar la computadora de la mariposa? Normal. Utilice su equipo de diagnóstico para reiniciar el jugador de la mariposa, llevando el valor de la fuerza a su ¿Qué pasó, Sla? Cuéntanos. ¿Para qué se ocupa? Para realizar los valores, muy bien. Bien, vamos a restablecer valores, pero este no lo tiene cualquier equipo de diagnóstico. Por eso es que por ello aquí se cobra un poquito más, porque si el trabajo lo haces bien, tienes que restablecer valores. Profe, pero es que yo vi un tutorial en YouTube que lo puedo hacer mediante pasos. Es correcto, sí se puede hacer. Va a depender del vehículo. Y me incluyo porque lo he hecho. Algunos que en mi equipo no lo tienen, y recurro a los tutoriales. Por eso estamos haciendo tutoriales. Es bueno, ¿no?
es bueno y es sano, siempre y cuando lo hagas, pero no todos los vehículos tienen ese espacio. Y algunos, y me ha tocado que dice, abre el switch 7 veces, pisa de las 2 en 7 o ciérralo, espera 10 segundos y luego tienes que estar con el cronómetro ahí esperando. Te pasas un segundo, ya no lo hizo. Entonces, más rápido con el equipo. Por eso debemos invertir, pero también vamos a ganar, ¿no? O vamos a hacer un trabajo bien de calidad y pues el cliente va a decir, no, pues voy con él, que lo va a seguir. Entonces, bien, aquí en este caso, lo ideal siempre es desmontar, siempre. Pero sí les comparto que si ustedes van a desmontar, aseguren que tengan el equipo. Porque ejemplo, no sé, no quiero decir cuánto cobra, pero ejemplo, ustedes cobrarán, no sé, ponle que 600, ejemplo, de afinación. Ya cambiaron aceite, daban inyectores, hicieron más cosas, y quitas esto, lo lavas y lo pones y falla. Y no tienes en tu equipo, pero vas con otro mecánico así de equipo y te cobra 600. Ya no ganaste, ya haces tablas. Entonces, me explico, ¿no? Un ejemplo, entonces tienes que ver si tu equipo lo tiene, bueno, y si no lo tiene, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuánto te voy a cobrar? Por eso hagan números antes de. Cuerpo de aceleración electrónico se descalibra. Y no hagan esto. No le metan los dedos. Cuando tengan una práctica, si lo veo ahí, le voy en las manos, porque luego están aire curiosos, le quitan y le empiezan a mover la papalota. En esto no pasa nada, pero en el electrónico sí se descalibra. Me han tocado algunos que igual le meten y no pasa nada. No quiere decir que todo, ¿no? Yo recargo porque siempre va a haber uno que lo he hecho, no pasa nada. Sí, va a depender del tipo de vehículo. Pero consejo que yo no le ande moviendo el cuerpo de protección. Viene otro punto muy importante. Hay quienes lo quitan, pero no lo desconectan. Puede ser una estrategia muy inteligente de limpiarlo. Lo quito, pero no lo desconecto, lo dejo conectado. Tiene un conector. Lo dejo conectado y aquí afuera lo lavo. Podría funcionar y es la estrategia buena. ¿Sí, Barra? ¿O esto? ¿Sí o no? Es una estrategia buena. Pero hay partes de frente. Y si tú no mueves la papalota, no se le quita la suciedad. Tienes que moverlo. O hay quienes lo quitan, lo desconectan y lo lavan sin mover la papalota. Y puede quedar. Pero dato muy importante, digo que si no la mueves a veces me queda sucio aquí, a fuerza. O incluso al momento de quitarla, aunque no la desconecte, con la presión que tiene el CargoClean, se puede mover tanto esto. Se mueve y ahí ya valió. Entonces, yo les aconsejo que siempre chequen que tengan el equipo. Y me ha tocado, incluso me tocó una vez que uno, incluso con el vehículo arrancado, lo aceleraba y le lavaba. Digo, ¿cómo está? Sí, estoy haciendo afinación, así lo entrego. Ya depende de cada mecánico, cada usuario que acude con ellos, ¿no? Pero yo digo, lo ideal es desmontar, manipular, lavarlo bien y recalibrar o reiniciar valores con el equipo específico. O programar. Y ya al cliente le decimos, vamos a programar. No, esa no es buena práctica. Es que decirle que siempre será honesto, porque pues así, fíjate, vamos. Ya aquí depende de cada quien, ¿no? Si quiere programar, pues adelante. Y en la mayoría de las cosas así es, se vincula, se reinicia valores, se hace aprendizaje o se restablece valores de todos los instrumentos. Pero bueno, mucho dicen. Bien, pasamos porque ya Efren anda muy desesperado. ¿Dudas y preguntas?
Bien, el equipo, esto para escanear y esto para restablecer. Vamos a tener diferentes funciones que se restablecen. Ejemplo, Abraham, cuando yo quito el cuerpo de aceleración me voy a restablecer electronic turtle o cuerpo de aceleración electrónico. Si quiero restablecer, cuando yo bajo la columna de dirección, tengo que ver a SAS o a columna de dirección. ¿Me explico? Si voy a la bolsa de aire, SRS. Si voy a cambio de aceite, al oil reset, que resetear lámpara de aceite. Hay escáneres que tienen hasta 27 restablecimientos. Hay quienes tienen 30, hay quienes tienen 5. Ya va a depender de la gama del escáner que tú tengas, de la inversión que tú hagas. Pero en la actualidad tienes que tener un buen equipo, porque yo le he mencionado, incluso las pastillas de freno ya son electrónicas y tú no puedes retraer los cilindros o los éfonos, no los puedes retraer sin el equipo de diagnóstico. Entonces, si no tienes que restablecer o purgar el sistema de ABS, no vas a poder cambiar la balanza. Y ahí tampoco vas a cobrar 100, 200, 300 pesos. Tienes que cobrar la inversión del equipo, ¿no? Porque no todos lo tienen. Preguntas otras. Si las hay, vamos a ver. ¿El tanque se puede lavar con gasolina o no? Sí y no. Lo que tiene la gasolina que no quita toda la suciedad. Lo que yo le comparto de mi persona, yo primero con gasolina y ya luego con el carro clean. Eso es lo que hago. Pero bueno, ya depende. Este es para actualizar el software del escáner, no tiene nada que ver. Tenía 19 pendientes, eso no es nada del tema. Otro. ¿Se puede caer un bocho? Mande. ¿Se puede caer un bocho? Sí, siempre y cuando sea full injection. Sí. Sí, los bochos también full injection, salieron full injection, entonces no digan que sí se puede. De hecho, en el pasado, porque ya no me ha tocado, el escáner para Volkswagen es el BAC. Es para el grupo BAC. El grupo BAC está SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Son del grupo BAC, bueno, que ahorita hay un poquito más, pero bueno, ese era el grupo BAC y tenía su propio escáner que es el BAC. En la actualidad está el BAS PC y la versión pirata que es el BAC-COM. Es decir, que puedo también descargar escáner pirata. ¿Sí? Pueden tener un tablet, descarguen el software que hay en internet y ya pueden escanear vehículos. El BAC-COM es o BAC-TAC, creo que es la versión pirata de BAS PC. Y hay otros escáneres. Bien. ¿Dudas? ¿Seguros? Pregúntenme porque luego surge en la práctica. La jack también se debe lavar, La jack también se lava. Muy importante cuando lavemos la jack y la coloquemos, antes de arrancar, primero abrimos el switch, es decir, ponemos la llave en posición de on durante 10 segundos por un periodo de 3 veces. Mínimo, si le quieren poner 4 o 5 no pasa nada. ¿Eso es para qué? Porque la computadora realiza un recorrido de corriente y checa los valores y reajusta los valores de la válvula jack. Si ustedes llegan a lavar la jack y no hacen eso, puede a veces que se acelere o arranque y se apague. Y también checar los O-rings y unas ligas, no mover la válvula jack, eso lo hace de manera electrónica ya la computadora. No manipulen los sensores. Hay TPS en esto que también son se pueden recalibrar, es decir, tienen posición de adelantar o disminuir, pero ya la mayoría vienen fijos, o sea, no se mueven. ¿Bien? ¿Otras dudas? ¿Baltasar? Nada. Bueno, pues esto sería parte de la clase y los que están ahí viéndonos, les invito a que se suscriban para seguir generando contenido de este tipo. Dudas y preguntas en los comentarios.